El corazón pareció detenerse. El teléfono móvil de mi suegra, que había quedado en el sofá, sonó de repente. En la pantalla apareció la foto de mi marido, fallecido hace 2 años. Mis manos temblaban al abrir el mensaje que acababa de llegar. Mis ojos se abrieron de par en par. Estaba en un profundo estado de shock. El domingo se sentía tranquilo y apacible. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del modesto apartamento de Carmen, iluminando una pila de bloques de juguete de su hija de 4 años, Alma. Carmen, una mujer de temperamento sereno, sonrió levemente al ver a su hija absorta en la construcción de una torre. Habían pasado 2 años desde que su marido, Javier, fue declarado muerto en un fatal accidente de coche en el que viajaba solo. Durante 2 años, Carmen había luchado sola, convirtiendo a Alma en el único centro de su universo. La nueva vida que estaban construyendo se tambaleó un poco esa tarde. Sonó el timbre del apartamento. Carmen miró por la mirilla y suspiró suavemente. Era su suegra, la señora Torres. Se arregló la ropa un momento antes de abrir. «Carmen, he venido porque echaba mucho de menos a Alma», dijo la señora Torres con voz melosa antes de que pudiera preguntar quién era. Sin esperar respuesta, la mujer de mediana edad entró directamente. Sus ojos recorrieron toda la habitación antes de posarse en Alma. «¡Abuela!», gritó Alma, corriendo a abrazarla. «¡Ay, mi pequeña, la más bonita del mundo!». La señora Torres levantó a Alma y la cubrió de besos. «La abuela te ha traído juguetes nuevos. Un juego de muñecas y una casa de muñecas enorme». Carmen se limitó a sonreír con torpeza. «Hola, señora. Siéntese. ¿Le apetece tomar algo?» «No te molestes, Carmen. Me iré pronto». «Debes de estar agotada cuidando de Alma tú sola», dijo la señora Torres mientras se sentaba en el sofá del salón. Sus ojos se clavaron en Carmen. «¿Has perdido peso? ¿Te llega con el dinero que te envío cada mes?» Carmen asintió. «Sí, es más que suficiente, gracias. Además, he vuelto a aceptar encargos de galletas artesanales». «Me alegro», dijo la señora Torres. Su tono de voz era difícil de descifrar. La relación entre Carmen y su suegra nunca había sido cálida. La señora Torres siempre pareció pensar que su único hijo, Javier, merecía a alguien mejor que Carmen. Incluso después de la muerte de Javier, esa mirada de juicio nunca desapareció. La señora Torres bajó a Alma y le permitió abrir la gigantesca caja de juguetes que había traído. El pequeño salón de Carmen se sintió abarrotado al instante. «Abuela, me encanta. Gracias», parloteaba Alma. «Cualquier cosa por mi pequeña», dijo la señora Torres, acariciando la cabeza de Alma, pero su mirada se dirigió a Carmen. «¿Cómo va lo del seguro de vida de Javier? ¿Está todo resuelto?» Carmen se sorprendió un poco. «Sí, señora. Se resolvió todo hace 1 año. La mayor parte lo gestiona usted en una cuenta para la educación de Alma». «Ah, sí, es verdad. Solo preguntaba para asegurarme. Ya sabes lo complicado que es administrar el dinero. Solo quiero lo mejor para el futuro de Alma», dijo con un ligero nerviosismo. Carmen sintió que algo no iba bien. Haciendo memoria, fue la señora Torres quien se encargó de la reclamación del seguro con más rapidez y entusiasmo, con la excusa de que Carmen está demasiado afectada por el dolor ahora mismo. «Yo me ocuparé». En aquel momento, sumida en su pena, Carmen simplemente firmó los papeles que su suegra le puso delante. «Carmen», la llamó de nuevo la señora Torres, sacándola de sus pensamientos. «Sobre la casa que Javier dejó en el pueblo, creo que sería mejor venderla. Yo puedo gestionar ese dinero también. Tú no entiendes mucho de bienes raíces». «Pero, señora», intentó interrumpir Carmen. «Es el único recuerdo que nos queda». «Los recuerdos no pagan las facturas, Carmen», la cortó rápidamente la señora Torres. «Haz caso a tus mayores. Todo esto es por Alma. Tú solo céntrate en criarla». Carmen optó por el silencio. Discutir con la señora Torres solo le traería dolor. Forzó una sonrisa mientras la señora Torres se despedía de Alma con un abrazo demasiado apretado. «La abuela volverá pronto, mi niña. Pórtate bien. No le des problemas a mamá». Solo cuando la puerta se cerró, Carmen pudo soltar un suspiro de alivio. Agotada mentalmente, se puso a ordenar el salón. Dejó que Alma se sumergiera en sus nuevos juguetes. Al atardecer, mientras Carmen le daba la cena a Alma, la niña derramó accidentalmente un zumo de naranja en el sofá. «Oh, no, Alma». Carmen fue a por un paño rápidamente. Mientras presionaba los cojines para limpiar el derrame, su mano tocó un objeto duro escondido en el hueco del sofá. Carmen lo sacó. Era un reluciente smartphone negro. Definitivamente no era suyo. Debe de ser el móvil de la señora Torres. Se le habrá caído antes. Carmen miró por la ventana. El coche de la señora Torres ya no estaba. Debía de estar lejos. Carmen suspiró.
No tenía otro número para contactarla. No le quedaría más remedio que llevárselo a su casa esa noche. Dejó el móvil sobre el mueble del televisor. Ya de noche, después de acostar a Alma, Carmen se sentó en el salón a doblar la ropa seca. La casa estaba en silencio. De repente, esa quietud se rompió. El móvil de la señora Torres, que estaba sobre la mesa, vibró con estruendo con un tono de llamada desconocido. Carmen giró la cabeza, algo molesta. Pensaba ignorarlo, pero la vibración era muy insistente. Carmen se levantó y se acercó a la mesa. Cogió el teléfono y en ese instante el mundo pareció detenerse. La pantalla del móvil se iluminó, mostrando la foto de la persona que llamaba. Era la foto de un hombre que conocía demasiado bien. El hombre sonreía de oreja a oreja, con un aspecto sano y feliz, y llevaba una camisa azul que Carmen no había visto nunca. Debajo de la foto, un nombre de contacto hizo que a Carmen le flaquearan las rodillas. Mi amor, Javier. El corazón de Carmen latía tan fuerte que dolía. Esto es imposible. Javier está muerto. Lo enterramos hace 2 años. El teléfono seguía sonando, un pitido ensordecedor que parecía llamarla desde el más allá. Las manos de Carmen temblaban violentamente. El móvil casi se le cae de las manos. Se quedó rígida en medio del silencioso salón, iluminada únicamente por la luz del televisor encendido sin volumen. La llamada de mi amor, Javier, finalmente cesó y la pantalla se oscureció. Pero el silencio que siguió se sintió aún más aterrador. ¿Quién es? ¿Por qué mi suegra usa una foto de Javier? ¿Qué clase de broma cruel es esta? Carmen luchó por calmar los latidos de su corazón. Miró el teléfono que tenía en la mano. Esto es la privacidad de su suegra. No debería abrirlo. Debería devolvérselo. Pero el rostro de Javier, sonriendo en la pantalla hace un momento, la atormentaba. Sano. Muy sano. No como un hombre que había quedado destrozado en un accidente de tráfico. Antes de que Carmen pudiera dejar el teléfono, la pantalla se iluminó de nuevo. Esta vez no era una llamada. Una notificación de mensaje de WhatsApp apareció en la pantalla de bloqueo. Del mismo contacto. Mi amor, Javier. Carmen tragó saliva. La curiosidad mezclada con un vago temor venció a la etiqueta. Tenía que saber. Tenía derecho a saber por qué el nombre de su difunto marido se estaba usando de esta manera. Deslizó la pantalla. El teléfono pedía una contraseña. Lógico. Carmen inspiró hondo. Probó con su propio cumpleaños. Fallo. El cumpleaños de Alma. Fallo. Carmen se quedó en silencio un momento, pensando en qué sería lo más importante para la señora Torres. Con los dedos aún temblorosos, introdujo un código de 6 dígitos. El cumpleaños de Javier. Clic. El teléfono se desbloqueó. A Carmen se le revolvió el estómago. ¿Por qué usaría la señora Torres el cumpleaños de su hijo muerto como contraseña? Como si todavía estuviera vivo. Su corazón latió aún más rápido cuando abrió la aplicación de WhatsApp. El chat con Mi amor Javier estaba fijado en la parte superior. Carmen lo pulsó. Un nuevo mensaje había llegado hacía apenas unos segundos. Mamá, he recibido el dinero. Lo usaré para las clases particulares de Mateo este mes. No dejes que Carmen se entere de lo nuestro. Carmen leyó la frase 1, 2, 3 veces. Cada palabra era como una bofetada. Transferencia para clases. Mateo. Que Carmen no se entere. A Carmen le faltaba el aire. Empezó a sentir un frío glacial. Esto no era una broma. Era real. Estaba sucediendo ahora mismo. Sus manos se movieron por sí solas, desplazándose hacia arriba en la pantalla. No era una conversación nueva. El historial de chat era largo. Se extendía durante meses, incluso años. Carmen siguió desplazándose hacia arriba, pasando la fecha del accidente de Javier. Y los mensajes no se detuvieron. Continuaron. Un mensaje de 3 días después del funeral. Mamá. ¿Carmen no sospecha nada? La respuesta de la señora Torres. No. Es demasiado tonta y está demasiado hundida en su pena como para pensar. Un mensaje de 1 mes después. Ya ha salido el dinero del seguro. Te enviaré tu parte. Ten cuidado ahí. Un mensaje de hace 1 año. Mamá, necesito más dinero. Necesito capital para el negocio de aquí. La respuesta de la señora Torres. No te preocupes. Me encargaré de vender la casa que dejó tu padre. A Carmen le diré que es para los gastos de crianza de Alma. Carmen se dejó caer sin fuerzas en el sofá. Las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Lágrimas por una traición tan profunda y oscura. Todo había sido una mentira. La muerte de Javier, el dolor de Carmen, el consuelo de la señora Torres, todo era una gran farsa perfectamente orquestada.
Carmen se desplazó de nuevo, buscando una prueba irrefutable, y la encontró. Entre cientos de mensajes de texto sobre transferencias de dinero y mentiras, había un archivo multimedia, una foto. Carmen la pulsó. La imagen se amplió hasta llenar la pantalla. Era Javier. Inconfundiblemente Javier, un poco más gordo, y ahora con un ligero bigote. Parecía estar en la fiesta de cumpleaños de un niño. Se notaba por los globos del fondo. Sostenía en brazos a un niño que parecía tener unos 6 o 7 años. A su lado, una hermosa mujer desconocida sonreía a la cámara. Su mano rodeaba con cariño la cintura de Javier. Parecían una pequeña y feliz familia. Carmen pulsó el botón de información de la foto. Tenía las manos rígidas. Fecha de captura. Hace 3 días. Carmen no podía respirar. Durante los últimos 2 años, había estado llorando por un hombre que estaba en otro lugar, formando una nueva familia. Durante los últimos 2 años, había vivido con lo justo, mientras el dinero del seguro de defunción de su marido se utilizaba para pagar las clases del hijo de otra mujer. Y la señora Torres, la misma mujer que esa misma tarde abrazaba a su nieta Alma, estaba detrás de todo. Lo sabía, lo planeó, conspiró con su hijo para engañar a Carmen, a la ley y a todo el mundo. De repente, una oleada de náuseas abrumadoras invadió a Carmen. Arrojó el teléfono al sofá como si quemara. Corrió al baño, se inclinó sobre el lavabo y vomitó violentamente. Su estómago estaba vacío, pero el sabor amargo de su boca no era nada comparado con la amargura de la traición que ahora llenaba toda su alma. Se miró al espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre, su ropa ligeramente desaliñada. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la tranquila y afligida Carmen. La mujer del espejo era una mujer engañada, traicionada y destrozada. Y no se iba a quedar de brazos cruzados. Carmen se agarró al borde del lavabo. Ni siquiera el agua fría que se echó en la cara pudo apagar el fuego de la rabia que ardía en su pecho. Esta traición era demasiado masiva, demasiado organizada. No era una simple infidelidad. Era una conspiración para borrar a Carmen y a Alma de la vida de Javier mientras les robaban su patrimonio. Javier no solo la había abandonado, sino que había fingido su propia muerte. Carmen regresó al salón. El móvil de la señora Torres seguía en el sofá. Aquel objeto maldito ahora parecía una bomba de relojería. Carmen lo cogió con repugnancia. Sabía que no podía quedárselo, pero tampoco podía devolverlo. Todavía no. Tenía que pensar con la cabeza fría. ¿Qué hacer? ¿Ir a la policía? ¿Con qué pruebas? Un teléfono que ni siquiera era suyo. Se reirían de ella. La tratarían como a una mujer enloquecida por el estrés tras la muerte de su marido. No, tenía que mantener la calma. Tenía que actuar. Carmen respiró hondo varias veces, tratando de controlar los temblores de su cuerpo. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que ser la misma Carmen de esa mañana. La joven viuda ingenua, un poco simple y obediente a su suegra. Necesitaba reunir más pruebas. Apagó el móvil de la señora Torres e intentó quitarle la batería. Pero el diseño de los teléfonos modernos no lo permitía. Simplemente mantuvo pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se quedó en negro. Luego, escondió el teléfono en un lugar en el que nadie pensaría. Debajo de un montón de ropa en el cesto de la ropa sucia. Apenas unos minutos después de esconder el teléfono, su propio móvil, que estaba sobre la mesa del comedor, sonó. Carmen dio un respingo. Su corazón volvió a latir con fuerza. Miró la pantalla. Número desconocido. Dudando, contestó. Diga. Hola, Carmen. Soy yo. Era la voz de la señora Torres, pero no era su tono meloso habitual. Sonaba alterada, nasal y apurada. Carmen, por favor, mi móvil. ¿Me lo he dejado en tu casa? He buscado por todas partes en el coche y en el bolso, y no está. Seguro que se me cayó en tu sofá. Era el momento. Carmen cerró los ojos por un instante y reunió toda su capacidad de actuación. Tenía que sonar normal. Hola, señora, respondió Carmen, tratando de que su voz sonara un poco adormilada. ¿El móvil? Un momento, voy a mirar. Dejó el teléfono unos segundos, manteniendo el silencio, y luego lo volvió a coger. Señora, he mirado por todo el sofá, debajo de los cojines y en las rendijas. No está. Tampoco está en la mesa. Vuelve a mirar, Carmen. Busca bien, gritó la señora Torres. Tiene que estar ahí, estoy segura. Carmen fingió sobresaltarse por el grito. Sí, señora. Estoy buscando de nuevo. Incluso debajo del sofá. De verdad que no está, señora. A lo mejor se le cayó en la calle o en el portal. Al otro lado de la línea, se oyó a la señora Torres maldecir en voz baja. Mierda, mierda, qué estúpida he sido.
Luego, su voz, aunque todavía temblorosa, se volvió forzadamente tranquila. Bueno, si no está, no se puede hacer nada. Siento haberte molestado tan tarde, Carmen. Estaba muy preocupada. No pasa nada, señora, dijo Carmen. ¿Era un móvil tan importante? Ah, no, respondió la señora Torres demasiado rápido. No es nada. Solo, ya sabes, los contactos. En fin, mañana me ocuparé. Tú vete a dormir. Buenas noches. Buenas noches, señora. La llamada se cortó. Carmen se desplomó en la silla del comedor. Su primera mentira había funcionado. El pánico de la señora Torres acababa de confirmarlo todo. Había algo en ese teléfono mucho más valioso que simples contactos. Algo que podía destruir a la señora Torres. Y ella lo sabía. Carmen estaba ahora sola en la oscuridad de su apartamento, pero su mente trabajaba más rápido que nunca. Empezó a conectar los puntos que había ignorado. El accidente de Javier. Hace 2 años, dijeron que su coche se había despeñado por un barranco en una carretera comarcal y se había incendiado por completo. El cuerpo era irreconocible y solo se le identificó por sus efectos personales restantes. En aquel momento, Carmen estaba demasiado destrozada para preguntar por los detalles. Simplemente lo creyó. Pero ahora recordaba. El accidente ocurrió exactamente una semana después de que Carmen viera a Javier discutiendo acaloradamente con alguien por teléfono. Se trataba de deudas. Javier gritaba, mencionando cientos de miles de euros. Cuando Carmen le preguntó, Javier le gritó, diciendo que eran asuntos de negocios. Negocios. El negocio de Javier estaba al borde de la quiebra. Fracasaba en todas las licitaciones. Los clientes le reclamaban deudas. Carmen recordaba que Javier había estado muy deprimido e irritable los últimos 6 meses antes de su muerte. Y el seguro. Carmen se levantó y fue hacia un pequeño archivador en un rincón de la habitación. Sacó una gruesa carpeta azul. La póliza de seguro de vida de Javier. La abrió. La cifra que figuraba allí era astronómica. Millones de euros. El seguro lo había contratado Javier un año antes del accidente. Carmen leyó detenidamente los detalles de la póliza. Beneficiarios. Esposa, Carmen, 50%. Hija, Alma, 50%. Pero Carmen nunca había visto tanto dinero. Recordó la conversación con la señora Torres un mes después del funeral. La señora Torres vino a verla con un fajo de papeles. Carmen, estás demasiado afectada ahora. Yo me encargaré de esta reclamación del seguro. Más tarde, yo me ocuparé del dinero de la parte de Alma. Crearé una cuenta especial a mi nombre para los fondos de su educación. Tú usa tu parte para los gastos del día a día. Ingenua y agradecida, Carmen firmó el poder notarial. Recibió una transferencia de una suma considerable, pero definitivamente no era la mitad del total de la póliza. La otra parte, mucho más grande, fue a parar a una cuenta de la señora Torres. La cuenta que supuestamente era para la educación de Alma. Carmen sonrió con amargura. Fondos de educación, murmuró. Fondos de educación para el otro hijo de Javier. Dinero para financiar el nuevo negocio de Javier. Dinero para su nueva vida construida sobre su falsa tumba. La señora Torres no solo había ayudado a Javier a escapar, sino que había planeado todo esto para quedarse con la mayor parte del dinero del seguro. El dinero que por derecho pertenecía a Carmen y a Alma. Carmen arrugó la póliza. Su rostro se endureció. Le habían quitado todo. Su confianza, su futuro, su orgullo. Pensaban que era tonta, pensaban que era débil, pensaban que seguiría siendo para siempre la viuda sumisa que podían manipular. Se equivocaban de lleno. Esa noche, la vieja Carmen fue enterrada junto con sus mentiras. Lo que quedaba era una madre dispuesta a luchar por lo que era suyo y de su hija. Cerró la carpeta con fuerza. Volvió al cesto de la ropa sucia. Cogió el móvil de la señora Torres. Tenía que saberlo todo. Carmen no pudo dormir. Su mente iba más rápido que las manecillas del reloj de la pared. Se sobresaltaba con cada ruido del pasillo del edificio, temiendo que la señora Torres volviera con una llave de repuesto y derribara la puerta. Echó el cerrojo doble y atrancó la puerta con una silla. Solo después de asegurarse de que Alma dormía profundamente en su habitación, Carmen se puso a trabajar. Se sentó en la mesa del comedor con su viejo portátil y el móvil de la señora Torres. Necesitaba un cable de datos. Rebuscó en sus cajones y encontró el cable de su propio cargador. Por suerte, era del mismo tipo. Conectó el móvil al portátil. La pantalla del teléfono se encendió, pidiendo la contraseña. Carmen introdujo el cumpleaños de Javier. Éxito.
Desbloqueó el teléfono y ajustó la configuración para que la pantalla no se apagara. El portátil empezó a leer el dispositivo. Carmen no era una experta en tecnología, pero sabía lo que tenía que buscar. Empezó a copiar las carpetas una por una. Primero, la galería de fotos. Miles de imágenes llenaron la pantalla del portátil. La mayoría eran fotos familiares normales, fotos de Alma, fotos antiguas de Javier. Pero entre ellas, en una carpeta oculta llamada Proyecto Reforma, encontró la verdad más horrible. Había docenas de fotos de Javier con esa mujer y el niño. Fotos de vacaciones en la playa, fotos de cenas, fotos de su nueva y acogedora casa. Carmen lo copió todo a una memoria USB que había comprado la semana anterior. Lo siguiente, los historiales de chat. No solo WhatsApp, sino también otras aplicaciones de mensajería que estaban instaladas. Carmen las abrió una por una, fotografiando la pantalla con su propio móvil para crear cientos de fotos de prueba de las conversaciones. Conversaciones entre la señora Torres y Javier. Conversaciones entre la señora Torres y la amante de Javier, cuyo nombre ahora conocía. Clara. Las conversaciones lo detallaban todo. El plan inicial, el pánico cuando casi los descubren, el reparto del dinero del seguro, e incluso las quejas de Clara de que Javier a veces decía el nombre de Carmen en sueños. Tiene que olvidarse de esa mujer, señora. Hemos llegado muy lejos, escribió Clara en un mensaje. La respuesta de la señora Torres. No te preocupes. No es a Carmen a quien echa de menos. Es a Alma. A Carmen se le encogió el corazón, pero apartó el sentimiento. No era momento de llorar. Tenía que concentrarse. Pasó a los correos electrónicos. La bandeja de entrada de la señora Torres estaba llena de publicidad y facturas. Pero un correo sin enviar en la carpeta de borradores hizo que a Carmen se le helara la sangre. El correo estaba dirigido a una dirección de aspecto profesional. El asunto era Pago Final SK. El cuerpo del borrador era breve. Doctor Vargas, gracias por su ayuda hace 2 años. El certificado de defunción a nombre de F fue de gran ayuda. Le transferiré el pago final por el cadáver no identificado. Como prometimos. Con esto, consideraremos el asunto cerrado. Doctor Vargas, cadáver no identificado. Así es como lo hicieron. No solo falsificaron papeles. Consiguieron un cuerpo de verdad. Enterraron a un pobre desgraciado, quién sabe quién. Con el nombre de Javier en la lápida. Este crimen era mucho más profundo y sucio de lo que jamás hubiera imaginado. Carmen copió rápidamente la dirección de correo del doctor Vargas y guardó el borrador del correo como prueba. Por último, buscó una cosa más. ¿Dónde estaban? ¿Dónde se escondían Javier y su nueva familia? Abrió la aplicación de mapas en el móvil de la señora Torres. Comprobó el historial de ubicaciones. La mayoría eran rutas desde la casa de la señora Torres al apartamento de Carmen o a centros comerciales. Pero había una dirección que visitaba con regularidad, una vez cada 2 semanas. Una dirección en un pequeño pueblo en las afueras de Madrid a 1 hora en coche. Carmen introdujo la dirección en su portátil. El mapa por satélite mostraba una modesta casa en una tranquila urbanización nueva. Lejos del bullicio, un lugar perfecto para esconderse. Carmen guardó la dirección. Sintió que tenía suficientes pruebas por esa noche. Tenía fotos, conversaciones, el plan criminal y la ubicación. Justo cuando iba a desconectar el teléfono, apareció una nueva notificación en la pantalla. El mensaje no era de Javier ni de Clara. El número estaba guardado como contratista B. Carmen lo abrió. Buenos días, señora Torres. Según sus instrucciones, el nuevo chalet en la sierra está listo para que se mude a su nombre. Las escrituras han sido transferidas por completo. Como estaba previsto, puede empezar a trasladar sus bienes allí de forma segura a partir de pasado mañana. Carmen se quedó de piedra. ¿Un nuevo chalet? ¿Traslado de bienes? Recordó las palabras de la señora Torres esa misma tarde, presionándola para que vendiera la casa que Javier había dejado. La señora Torres se estaba moviendo rápido. Estaba consolidando todo el dinero, todos los activos, y trasladándolos a un lugar seguro a su propio nombre. Pasado mañana. Eso significaba que le quedaban menos de 48 horas. Carmen se dio cuenta de que la señora Torres no solo planeaba vivir cómodamente, planeaba desaparecer. Una vez que todos los activos estuvieran reunidos, probablemente se uniría a Javier y a su nueva familia, dejando a Carmen y a Alma sin nada, y se marcharía para siempre. Carmen desconectó el cable de datos del teléfono. Un terror frío empezó a invadirla. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que detener a la señora Torres antes de pasado mañana. Carmen apenas durmió. Toda la noche se sentó en la mesa del comedor, mirando la pequeña memoria USB que tenía en la mano. Ese objeto contenía ahora los secretos que podían destruir 2 vidas.
La vida falsa que Javier había construido y la vida real que la señora Torres vivía. La mañana llegó demasiado pronto y trajo consigo una nueva oleada de confusión. ¿Cuál era el siguiente paso? Sabía que no podía manejar esto sola. Necesitaba a alguien que conociera la ley, alguien en quien pudiera confiar plenamente. A las 8 de la mañana, llamó a su mejor amiga de la universidad, Beatriz. Beatriz era una joven abogada, inteligente y audaz. Estaba a punto de salir hacia su despacho cuando sonó el teléfono. «Carmen, ¿qué pasa tan temprano? ¿Ocurre algo? ¿Está Alma enferma?» La voz de Beatriz era alegre. A Carmen se le hizo un nudo en la garganta. «Beatriz, necesito tu ayuda». La voz de Carmen era ronca y temblorosa. Esto es una locura. No sé por dónde empezar. Pero Beatriz, Javier está vivo. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. ¿De qué hablas, Carmen? ¿Has tenido una pesadilla? No es un sueño, insistió Carmen, su voz subiendo un poco de tono. Mi suegra. Se dejó el móvil aquí ayer. Lo abrí. Había mensajes de WhatsApp de Javier. Había fotos. Fingió su muerte Beatriz. Nos engañaron a todos. Se quedaron con todo el dinero del seguro. Está viviendo en el campo con otra mujer y otro hijo. Carmen lo soltó todo de una vez, de forma atropellada. Le habló de los mensajes, las fotos, el doctor Vargas y el plan de la señora Torres de huir pasado mañana. Beatriz, con su instinto de abogada, se puso seria al instante. No dudó de su amiga. Vale, Carmen, cálmate y escúchame. No entres en pánico. ¿Dónde estás ahora? En mi apartamento. Alma aún duerme. Bien, no te muevas de ahí. No contactes a tu suegra. No hagas nada. Coge ese móvil, la memoria USB de la que me hablas, todas las pruebas, y ven a mi despacho ahora mismo. Tenemos que ir a la policía cuanto antes. Ding dong, ding dong, ding dong. El timbre del apartamento de Carmen sonó. No era un saludo normal. Era una pulsación insistente, urgente y repetida. Carmen se levantó de un salto. El corazón se le subió a la garganta. «Beatriz, ¿está aquí?», susurró Carmen al teléfono. «¿Quién? ¿Tu suegra? ¿Está en la puerta? No le abras, Carmen. Finge que no estás en casa». «No puedo», susurró Carmen, presa del pánico. «Tiene una llave de repuesto. Sabe que estoy dentro. Mi coche está en el aparcamiento. Es mejor que me enfrente a ella. Si no abro, sospechará más». Carmen se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Vio el rostro pálido y tenso de la señora Torres. Sus ojos se movían con nerviosismo. No parecía la abuela cariñosa que la había visitado el día anterior. Parecía un depredador que había perdido a su presa. «Beatriz, tengo que abrir. Te llamo luego». Carmen colgó antes de que Beatriz pudiera protestar. Respiró hondo y se mentalizó para actuar. Normal, tonta, la vieja Carmen. Carmen abrió la puerta, poniendo su mejor cara de sueño. Incluso se frotó los ojos. «Hola, señora. ¿Qué hace aquí tan temprano?» Justo iba a despertar a Alma. La señora Torres no respondió al saludo. Empujó la puerta y entró, pasando de largo a Carmen. «Mi móvil tiene que estar aquí, Carmen. Estoy segura». No perdió el tiempo. Fue directamente al sofá del salón y empezó a registrarlo. Los cojines del sofá volaron por el suelo. Se agachó y rebuscó bruscamente en las rendijas. «Señora, cálmese». «¿Qué ocurre?», dijo Carmen fingiendo confusión. «Anoche le dije que no estaba». «Estás mintiendo». La señora Torres se giró y fulminó a Carmen con la mirada. Su máscara de amabilidad había desaparecido por completo. Su rostro estaba ahora lleno de rabia y miedo. «Lo encontraste, ¿verdad? ¿Lo cogiste? ¿Dónde lo has escondido?» Carmen retrocedió un paso, fingiendo sorpresa y miedo. «¿Esconder qué, señora? Por Dios. ¿Sospecha de mí? ¿Por qué hace esto?» La señora Torres pareció darse cuenta de que se había excedido. Miró a su alrededor con frustración. Se llevó las manos al pelo. Intentó controlarse. No es eso, Carmen». Su voz seguía temblando. «Perdona, estoy muy nerviosa. También he perdido mis gafas». «Sí, las gafas. Seguramente se cayeron con el móvil. Esas gafas son caras. Las necesito para leer». Era una mentira muy torpe. Anoche solo mencionó el móvil. «Ah, las gafas». Carmen le siguió el juego. «Las buscaré, señora». La señora Torres la ignoró. Sus ojos recorrían la habitación, el mueble del televisor, la estantería, la mesa del comedor. Entonces su mirada se detuvo en la puerta del dormitorio de Carmen, que estaba ligeramente entornada. Quizás se enganchó en tu chaqueta», dijo la señora Torres, caminando lentamente hacia el dormitorio.
Ayer llevabas una chaqueta, ¿verdad? Cuando me fui. A lo mejor se metió dentro. A Carmen se le fue el color de la cara. El móvil de la señora Torres estaba allí, escondido en el cesto de la ropa sucia, debajo de un montón de ropa de Alma. «Señora, no», gritó Carmen, su voz un poco demasiado alta. La señora Torres se detuvo en el umbral del dormitorio. Se giró para mirar a Carmen. «¿Por qué? Mi habitación está muy desordenada, señora», se excusó Carmen intentando una sonrisa torpe. «Me da vergüenza. Aún no la he arreglado. Ya la buscaré yo más tarde. Si la encuentro, se la llevo a su casa enseguida, lo prometo». La señora Torres no se movió. Se quedó allí durante unos segundos que parecieron una eternidad. Su mirada se desvió del rostro de Carmen, al interior de la habitación, y se clavó directamente en el cesto de la ropa sucia que estaba en un rincón. Era como si pudiera oler la presencia del teléfono. Silencio. Solo se oía la respiración de ambas. Finalmente, la señora Torres dio un paso atrás, alejándose de la puerta. Pero la mirada que le dirigió a Carmen se había transformado en una mirada fría y calculadora. «¿Por qué estás tan nerviosa, Carmen?», preguntó en voz baja y penetrante. «¿No me estarás ocultando algo?» Carmen tragó saliva. «Hoy te noto muy extraña», continuó la señora Torres, sus ojos escrutando el rostro de Carmen. «Estás muy pálida. ¿Estás segura de que no has encontrado nada?» La máscara se había roto, y detrás de ella, Carmen vio a una mujer que no reconocía en absoluto. Una mujer peligrosa. La señora Torres finalmente se fue. No encontró lo que buscaba. Pero se fue con una sospecha muy grande. Le lanzó una última mirada afilada a Carmen antes de que las puertas del ascensor se cerraran. «Si encuentras algo, lo que sea, llámame inmediatamente. A cualquier hora, Carmen. Lo digo en serio». La advertencia sonó como una amenaza. El corazón de Carmen seguía latiendo con fuerza. Estuvo cerca. Cerró la puerta con llave, la volvió a trancar con la silla y corrió a su habitación. Sacó el móvil de la señora Torres del cesto de la ropa sucia, lo envolvió en un paño y lo metió en su bolso. También cogió la memoria USB y su propio móvil, ahora lleno de fotos de prueba. Despertó a Alma, la vistió y le dio el desayuno con las manos todavía ligeramente temblorosas. Volvió a llamar a Beatriz. «Se acaba de ir. Ha registrado mi apartamento, Beatriz. Sospecha». «Sal de ahí ahora mismo, Carmen», dijo Beatriz con firmeza. «Coge a Alma, coge las pruebas y ven a mi despacho ya». Media hora después, Carmen estaba en el despacho de Beatriz. Beatriz, impecablemente vestida con un traje de chaqueta, miraba la pantalla del portátil con la mandíbula apretada. Carmen le había dado la memoria USB, y Beatriz lo vio por sí misma, las fotos de la feliz familia de Javier, los historiales de chat que detallaban el crimen, el borrador del correo electrónico al doctor Vargas. «Esto es una locura», soltó Beatriz. «Una auténtica locura. Esto no es solo un fraude al seguro, Carmen. Esto es una falsificación de un certificado de defunción con un cadáver de por medio. Esto es un delito grave y premeditado. Tu suegra no, la señora Torres y Javier, podrían enfrentarse a décadas de cárcel». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Carmen. «Vamos a la policía ahora mismo». Beatriz negó lentamente con la cabeza. «Espera, tenemos que ser inteligentes». Señaló el móvil de la señora Torres, que estaba sobre el escritorio. «Esta prueba digital es potente. Muy potente. Pero el problema es que la forma en que la obtuvimos es ilegal. Lo abriste sin permiso. Sus abogados podrían usar eso en su contra más tarde en el juicio. Podrían argumentar que les tendiste una trampa, que manipulaste las pruebas. ¿Entonces todo esto es en vano?». La voz de Carmen sonaba desesperada. «No, por supuesto que no», dijo Beatriz rápidamente. «Este es nuestro mapa. Sabemos lo que hicieron. Sabemos quiénes están implicados. Y sabemos dónde están. Solo necesitamos una prueba más. Una prueba irrefutable que hayamos obtenido legalmente». «¿Cuál?». Beatriz miró a Carmen. «Necesitamos una prueba visual en tiempo real. Una foto o un video de Javier todavía vivo, en esa dirección. Necesitamos demostrar que un hombre legalmente muerto llamado Javier está, de hecho, vivo y coleando, tomándose un café en las afueras de Madrid». Carmen entendió. «Tenemos que ir allí. La policía no irá con nosotros solo con esto. Nos dirán que consigamos una orden judicial, y eso lleva tiempo. Tiempo que no tenemos». Beatriz señaló un calendario en su escritorio. «Dijiste que la señora Torres iba a mover los activos pasado mañana. Eso es mañana. Tenemos que actuar hoy». «Iré yo», dijo Carmen con determinación. «Voy contigo», dijo Beatriz sin dudarlo. «Es peligroso, Carmen. No sabemos con quién estamos tratando. El viejo Javier que conocíamos puede haber cambiado,
y la señora Torres es claramente una persona imprudente. El plan estaba trazado. Beatriz canceló todas sus citas de clientes para ese día. Carmen llamó a su vecina de al lado, la señora Pérez, una mujer mayor que era como una abuela para Alma. Le pidió que cuidara de Alma hasta la noche, inventando un viaje de trabajo repentino a otra ciudad. La señora Pérez, que adoraba a Alma, aceptó de inmediato. Después de dejar a Alma con el corazón encogido, Carmen y Beatriz subieron al coche de Carmen. Emprendieron el viaje de 1 hora hacia las afueras. Durante todo el trayecto, Carmen no dijo una palabra. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente estaba llena del rostro de Javier. Beatriz se sentó a su lado, ocupada en su teléfono, buscando información legal y los peores escenarios posibles. Llegaron al pueblo sobre el mediodía. La nueva urbanización era exactamente como la habían visto en las fotos por satélite. Tranquila, un poco aislada y llena de casas idénticas y anónimas. Un lugar perfecto para desaparecer. Carmen aparcó el coche a 3 casas de la dirección objetivo, bajo la sombra de un árbol. Tenían una vista clara de la puerta principal de la casa. Y esperaron. Pasó 1 hora. Ningún movimiento. Solo pasó un repartidor. 2 horas. El jardinero de la casa de enfrente encendió su cortacésped. Carmen empezó a ponerse nerviosa. ¿Y si no están en casa? ¿Y si se han ido? Tranquila, Carmen. Paciencia, dijo Beatriz. A las 3 de la tarde, cuando Carmen estaba a punto de perder la esperanza, la puerta de la casa se abrió. A Carmen le dio un vuelco el corazón. La mujer de la foto, Clara. Salió. Llevaba ropa cómoda de estar por casa. Llevaba de la mano al mismo niño, que ahora vestía un uniforme escolar. Se rieron y cruzaron la calle hacia un pequeño parque infantil. Las manos de Carmen temblaron. Es ella. Es esa mujer. Saca el móvil, Carmen. Graba, susurró Beatriz con tensión. Justo cuando Carmen iba a levantar el teléfono, la puerta de la casa se abrió de nuevo y un hombre salió al porche. Llevaba una camiseta y unos pantalones cortos y sostenía una taza de café. Estaba un poco más gordo y tenía un ligero bigote, pero Carmen lo reconocería en cualquier parte. Era Javier, su marido, el hombre por el que había llorado como muerto durante 2 años. Javier sonrió y saludó con la mano a Clara y al niño. «No tardéis mucho, luego comemos», gritó. Esa voz, que antes siempre la había tranquilizado, ahora le sonaba repugnante. Carmen se quedó paralizada. El dolor, la rabia y el shock la golpearon a la vez. «Carmen, graba ahora», la instó Beatriz. La orden sacó a Carmen de su estupor. Levantó el teléfono, abrió la cámara y pulsó el botón de grabar. Hizo zoom. El rostro de Javier llenó la pantalla. Grabó la prueba de su vida. Él bebiendo su café, apoyado en un pilar del porche. Como si sintiera que alguien lo observaba, Javier dejó de sonreír de repente. Dejó la taza de café. Giró lentamente la cabeza, escudriñando la tranquila calle. Sus ojos se entrecerraron, centrándose en el único coche aparcado bajo el árbol. Sus miradas se cruzaron solo por un segundo, pero ese segundo fue suficiente. El rostro de Javier pasó de la relajación al puro terror. Se le desencajó la mandíbula. Reconoció el coche, el que solía usar a menudo. Quizás incluso vio la silueta de Carmen detrás del volante. «Beatriz nos ha visto», susurró Carmen, aterrorizada. Javier gritó. «Clara, dentro». Se dio la vuelta y entró corriendo en la casa. «Vámonos, ahora», gritó Carmen. Beatriz, que se había pasado al asiento del conductor mientras Carmen grababa, no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo. El coche salió disparado de la urbanización. Al doblar la esquina, Carmen miró hacia atrás. Javier había vuelto a salir con un teléfono pegado a la oreja. Su rostro estaba pálido. Estaba llamando a alguien. Carmen sabía con certeza a quién llamaba. Estaba llamando a su madre. El coche de Carmen volaba por la autopista de vuelta a Madrid. El silencio en el interior era ensordecedor, en marcado contraste con los latidos del corazón de Carmen, que resonaban en sus oídos. Todavía podía verlo con claridad. El rostro pálido de Javier, su mandíbula desencajada por el shock, y el terror en sus ojos cuando se dio cuenta de quién le había visto. El hombre era real. El hombre estaba vivo. Carmen se aferró al volante. Su cuerpo temblaba violentamente. Ya no por la rabia, sino por una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio por no estar loca. Alivio porque la prueba que necesitaba estaba ahora guardada en su teléfono. Pero también miedo. Miedo por lo que vendría después. Acababa de remover el avispero. «Están en pánico», dijo Beatriz de repente, rompiendo el silencio.
Su voz era tranquila y calculadora, como si analizara un caso en un tribunal. Javier te ha visto. Lo primero que ha hecho es llamar a su madre. Y su madre. Beatriz señaló el calendario en el salpicadero del coche. Tenía un plan para mover los activos mañana. No va a esperar a mañana. Lo adelantará todo. Van a huir. ¿Qué hacemos entonces, Beatriz?, preguntó Carmen con la voz ronca. ¿Volvemos a casa? ¿Nos escondemos? No, dijo Beatriz con firmeza. Los detenemos ahora. Beatriz sacó su teléfono y marcó un número de marcación rápida. Hola, inspector Romero. Soy Beatriz. Estoy con mi clienta ahora mismo. Es una emergencia. Tenemos pruebas contundentes de un caso importante: fraude al seguro, falsificación de certificado de defunción y conspiración criminal. El principal sospechoso, declarado muerto hace 2 años, está, de hecho, vivo. Tengo una grabación de vídeo de él de hace 10 minutos. Beatriz escuchó por un momento y luego asintió a Carmen. Estamos en la autopista, acabamos de salir de las afueras. Sí, entiendo, inspector. Vamos para allá ahora. Colgó la llamada. El inspector Romero es mi contacto en la policía. Es bueno, de confianza. Me ha dicho que no vayamos ni a mi despacho ni a tu apartamento. Demasiado arriesgado. La señora Torres podría haber enviado ya a alguien a vigilarte. Nos encontraremos con él en una pequeña comisaría cerca de la salida del peaje. El resto del viaje transcurrió en silencio. La mente de Carmen era un torbellino. Pensó en Alma. ¿Estaría a salvo su hija? Pensó en la señora Pérez. Gracias a Dios que había dejado a Alma allí. Llegaron a la discreta y pequeña comisaría 20 minutos después. Un hombre corpulento de uniforme, de rostro severo pero ojos inteligentes, los esperaba en la entrada. Era el inspector Romero. Abogada Beatriz, señora Carmen, las saludó estrechándoles la mano. Entren. Mi despacho está al fondo. Cuéntenmelo todo desde el principio. Dentro de una pequeña habitación que olía a café y a papel, Beatriz tomó la palabra. No perdió el tiempo. Encendió su portátil e insertó la memoria USB con las pruebas digitales del teléfono de la señora Torres. Inspector, comenzó Beatriz, este es el mapa de su crimen. Obtenido por medios. No del todo legales. Dudó Beatriz por un momento. Pero muestra su plan. En la pantalla del portátil aparecieron las conversaciones, los planes para repartir el dinero, las quejas de Clara y el borrador del correo al doctor Vargas. Los ojos del inspector Romero se agrandaron al leer las palabras certificado de defunción y cadáver no identificado. Esto es una locura, murmuró el inspector Romero, repitiendo las mismas palabras de Beatriz. Esto no es un simple fraude. Esto es un crimen muy sucio. Eso es solo el mapa, inspector, dijo Carmen, su voz ahora más firme. Ella, a su vez, cogió su propio teléfono y le dio al play. Y esta es la prueba legal. Reprodujo el vídeo que acababa de grabar. En la pantalla del móvil se veía a Javier tomándose un café tranquilamente en su porche y luego su pánico al verlas. Este hombre se llama Javier, explicó Carmen. Es mi marido. Según su certificado de defunción, emitido hace 2 años, debería estar enterrado. Este es él hace 1 hora, vivo, sano y escondido en las afueras. El inspector Romero vio el video 3 veces. Su rostro se endureció. Se levantó de su silla y empezó a pasearse por la pequeña habitación. Les creo, dijo. Este video es la clave. Confirma todo lo que hay en esa memoria USB. Nos da la base legal para actuar, y actuar rápido. Miró una pizarra blanca en la pared, así que planeaban huir pasado mañana. Eso significa que tenemos tiempo. No lo tenemos, inspector, interrumpió Beatriz. Ese plan era antes de que fueran descubiertos. Ahora saben que sabemos. Javier vio a Carmen. Van a huir lo antes posible. Probablemente esta misma noche. Como si fuera una señal para confirmar las palabras de Beatriz, el teléfono del inspector Romero vibró en su escritorio. Lo cogió y escuchó atentamente. Su ceño se frunció. Entendido. Hagan eso, dijo con voz firme. Bloqueen todo. Informen de cualquier movimiento. Colgó y miró a las 2 mujeres que tenía delante. Su rostro era grave. Era mi equipo de ciberdelincuencia. Les pedí que pusieran una alerta de vigilancia sobre los nombres de la señora Torres y Javier, justo cuando me llamasteis desde el coche, explicó el inspector Romero. Y esa alerta acaba de saltar. Hace 10 minutos, justo después de que Javier os viera. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carmen, temerosa. La señora Torres acaba de reservar 3 billetes de avión de solo ida a Buenos Aires, dijo el inspector Romero.
en el último vuelo de esta noche a las 9. A nombre de la señora Torres, Javier y un niño llamado Mateo. Carmen se quedó sin aliento. Mateo. Debía de ser el nombre del niño. Huyen esta noche, soltó Beatriz. Intentarán huir, la corrigió el inspector Romero. Sus nombres ya están en la lista de prohibición de salida del país. No podrán pasar el control de inmigración. Pero no podemos arrestarlos en el aeropuerto. Sería un caos. Podrían separarse. Javier todavía está en el pueblo, dijo Carmen. No le dará tiempo a llegar al aeropuerto. Ya está en movimiento, dijo el inspector Romero, como si ya lo supiera. Ya he enviado un equipo de vigilancia a esa dirección. La casa está vacía. Javier y su familia se han ido. Sus maletas, su ropa, todo ha desaparecido. Ahora mismo está conduciendo a toda velocidad hacia Madrid. Se va a reunir con su madre. La tensión en la habitación era palpable. El reloj de la pared marcaba las 5:30 de la tarde. Solo les quedaban unas horas. Tenemos que cogerlos a los dos a la vez, dijo el inspector Romero. A la señora Torres, la autora intelectual del delito financiero, y a Javier, la prueba viviente del delito de falsificación de muerte. Pero, ¿dónde?, preguntó Beatriz. No sabemos dónde se van a encontrar. El inspector Romero guardó silencio por un momento. Sus ojos se fijaron en Carmen. Había un brillo calculador en su mirada. Ambos están en pánico ahora mismo, dijo el inspector Romero. Pensativo. Javier está en pánico porque lo viste, y la señora Torres está en pánico porque sabe que viste a Javier, y está en pánico porque su teléfono, el que contiene todos sus secretos, ha desaparecido. El teléfono que tienes tú ahora. El inspector Romero miró a Carmen directamente a los ojos. No solo están en pánico por la policía, están en pánico por ti. Señora Carmen, usted es el único cabo suelto que aún no han atado. ¿Qué quiere decir, inspector?, preguntó Carmen, aunque empezaba a entender hacia dónde iba la conversación. No sabemos dónde se van a encontrar, repitió el inspector Romero. Así que, vamos a hacer que se encuentren donde nosotros queramos. Vamos a tenderles una trampa, usando el único cebo que sabemos que morderán sin importar el riesgo. El inspector Romero señaló el teléfono de la señora Torres, que estaba sobre el escritorio junto a la memoria USB. Vamos a usar esto. Y vamos a usarla usted. La pequeña habitación de la comisaría pareció encogerse. El aire se volvió pesado. Carmen miró al inspector Romero y luego a Beatriz. Su amiga parecía preocupada, lista para protestar. «Inspector, eso es demasiado peligroso», exclamó Beatriz, tal como Carmen esperaba. La señora Torres es imprudente. Registró el apartamento de Carmen esta mañana. ¿Y si va armada? ¿Y si le hace daño a Carmen? No le hará daño al cebo hasta que consiga lo que quiere, replicó el inspector Romero, su voz tranquila pero autoritaria. Escuchen, esta es nuestra única oportunidad. Javier está en movimiento. La señora Torres está recogiendo su dinero. Se encontrarán en algún lugar que consideren seguro, probablemente para coger pasaportes falsos e ir directamente al aeropuerto. No podemos dejar que elijan el lugar. Continuó. Tenemos que atraerlos al lugar que nosotros elijamos, un lugar que podamos vigilar, un lugar que podamos rodear. Y la única persona que puede llamarlos a ambos es usted, señora Carmen. Creen que es una oveja asustada. Sigamos haciéndoles creer eso. Carmen tragó saliva. Un miedo frío le recorrió la espalda. Pero la imagen de la risa de Alma, de los 2 años perdidos en vano y de Javier viviendo cómodamente con otra mujer, venció ese miedo. Miró al inspector Romero, ahora con un brillo decidido en los ojos. ¿Qué tengo que hacer? El plan se trazó con rapidez y eficacia. No tenían mucho tiempo. El inspector Romero explicó que no podían usar el apartamento de Carmen ni el despacho de Beatriz. Necesitaban un lugar aislado, pero que tuviera un valor emocional para los sospechosos. La vieja casa, dijo Carmen de repente. La casa que dejaron los padres de Javier. La que la señora Torres quería vender. Está vacía. Nadie ha vivido allí en más de 1 año. Los ojos del inspector Romero se iluminaron. Perfecto. Es un lugar apartado, propiedad de la familia. Y lo más importante, la señora Torres conoce la ubicación exacta. Se sentirá segura allí. ¿Segura para hacer qué?, susurró Beatriz con preocupación. ¿Para silenciar a Carmen? El inspector Romero fue directo. Y por eso mi equipo estará desplegado en cada rincón de esa casa antes de que usted llegue. 1 hora después, el escenario estaba listo. Carmen y Beatriz iban en un coche diferente. Un coche de policía sin distintivos conducido por un agente de paisano. Se dirigían a la casa vacía. Detrás de ellos, a distancia,
Lo seguían otros coches que llevaban a un equipo de asalto silencioso. Mientras tanto, en un vehículo de mando separado, el inspector Romero daba las últimas instrucciones. Equipo Bravo, cámaras y micrófonos en el salón y el porche. Equipo Charlie, perímetro rodeado. Nadie a la vista. Esperen a que el objetivo entre. Recuerden, la seguridad de Sandra, no, de la señora Carmen, es la máxima prioridad. Carmen estaba sentada en el coche, aparcado a 1 kilómetro de la casa. En sus manos sostenía el teléfono de la señora Torres. El corazón le latía a punto de salírsele del pecho. «Es la hora, señora Carmen», le llegó la voz del inspector Romero a través de un pequeño auricular que llevaba en la oreja. «El equipo está en posición. La casa está lista. Recuerde el guión. Acaba de descubrir el secreto. Está asustada, está confundida, está buscando refugio en la vieja casa. No se enfade, no la amenace, solo tiene que hacer que venga». Carmen asintió, aunque nadie la veía. Encendió el teléfono de la señora Torres. La pantalla se iluminó. Docenas de llamadas perdidas y notificaciones de mensajes de pánico de mi amor, Javier llenaron la pantalla. Carmen los ignoró. Abrió los contactos y buscó el otro número que sabía que era el nuevo número personal de la señora Torres. Pulsó el botón de llamar. Sonó 1, 2 veces, y contestó al instante. «Diga, ¿quién es?». La voz de la señora Torres era histérica, gritona, sin aliento. Claramente, estaba en un coche. Se oían bocinas de fondo. Carmen respiró hondo. «Hola, señora». Silencio absoluto al otro lado. Tan silencioso que Carmen podía oír su propia respiración en el auricular. «Carmen». La voz de la señora Torres se había convertido en un susurro helado y venenoso. «¿Cómo? ¿Cómo tienes? ¿Ese es mi teléfono?». «Sí, señora». Carmen intentó que su voz temblara. No tuvo que esforzarse mucho. «Lo siento, señora. Lo siento. Le mentí esta mañana. El teléfono. Lo he tenido desde ayer». Hizo una pausa, dándole tiempo a la señora Torres para procesar la información. «Tengo miedo, señora», continuó, ahora con un sollozo forzado. Antes ha llamado un número que ponía, «Mi amor, Javier». Tenía una foto de Javier. «¿Qué significa esto, señora? ¿Por qué llama Javier? Javier está muerto, ¿no? Tengo miedo. Por favor, explíquemelo, señora. No lo entiendo». Este era el cebo. Fingir ser la tonta, la que acaba de enterarse. La señora Torres no respondió de inmediato. Carmen podía oírla respirar entrecortadamente. Estaba pensando. Creía que Carmen acababa de abrir la caja de Pandora. No sabía que Carmen ya iba un paso por delante. No sabía que Carmen ya había visto a Javier en el pueblo. No sabía que Carmen ya estaba con la policía. Para la señora Torres, este era el último cabo suelto que tenía que atar antes de huir. La única testigo clave que ahora tenía en sus manos la prueba de sus crímenes estaba asustada y confundida. Era la oportunidad perfecta para recuperar ese teléfono y silenciar a Carmen. Cuando la señora Torres volvió a hablar, su voz había cambiado. El pánico se había ido. Lo que quedaba era una voz fría, tranquila y autoritaria. «¿Dónde estás ahora, Carmen?» «Yo. No sé a dónde ir», sollozó Carmen. «Tengo miedo de volver a mi apartamento. Tengo miedo». «¿Dónde está usted, señora?» «Carmen, estoy en la vieja casa, la que dejaron los padres de Javier». Se oyó un débil suspiro de alivio por parte de la señora Torres. «Bien hecho. Eres lista. Quédate ahí. No te muevas ni un centímetro. No vuelvas a llamar a nadie. ¿Entendido? Especialmente a la policía». «Sí, señora. Ten ese teléfono contigo. Voy para allá ahora». Su tono no admitía réplica. «Tenemos que hablar solo nosotras dos. Todo esto es por Alma. No querrás que le pase nada, ¿verdad?». La amenaza velada hizo que a Carmen le hirviera la sangre, pero siguió actuando. «Alma. No le haga nada a Alma, señora». «Bien. Espera. Iré sola». «Arreglemos esto», dijo la señora Torres, antes de colgar bruscamente. Carmen bajó el teléfono. Tenía las manos empapadas en sudor frío. Ha picado el anzuelo. La voz tranquila del inspector Romero sonó en su oído. «Mi equipo está rastreando su señal. Está dando la vuelta en la autopista. Tiempo estimado de llegada a su ubicación: 20 minutos». El agente del asiento delantero se giró. «Señora Carmen, es la hora. La acompañaremos hasta el porche delantero. Recuerde, quédese solo en la zona vigilada por las cámaras. No entre en la casa. Cuando llegue, déjela hablar. Entraremos a su señal, o si intenta cualquier contacto físico». Carmen asintió. Salió del coche. El aire de la noche era gélido en su piel. Caminó sola hacia la oscura y vacía casa.
La casa que debía estar llena de recuerdos se había convertido ahora en el escenario de su enfrentamiento final. Carmen estaba de pie en el porche de la casa oscura. La casa olía a polvo y a viejos recuerdos en descomposición. La pintura de las paredes estaba pelando, y el jardín, una vez cuidado, estaba ahora cubierto de malas hierbas que le llegaban a la cintura. Este fue el lugar donde fue presentada por primera vez a la señora Torres como su futura nuera. Irónicamente, sería este el lugar que presenciaría el acto final de su farsa. Detrás de la ropa oscura que llevaba, un pequeño auricular estaba perfectamente oculto. A través de él, podía oír la respiración tensa del equipo de policía escondido en la oscuridad del jardín y dentro de la casa. Cámaras ocultas estaban colocadas, apuntando directamente a donde ella estaba. Era la única luz en este oscuro escenario. En su mano, sostenía el teléfono de la señora Torres. El objeto se sentía frío y pesado. El tiempo parecía arrastrarse como un caracol. Carmen luchó por controlar su respiración. Pensó en Alma, probablemente durmiendo profundamente en casa de la señora Pérez, ajena al destino de su madre. La cara de sorpresa de Javier en el pueblo le pasó por la mente, alternándose con la cara de pánico de la señora Torres esa mañana. Ya no era la débil Carmen. Era una madre que luchaba por la justicia para su hija. Objetivo avistado. Un sedán negro se acerca a gran velocidad. La voz tranquila del inspector Romero susurró en su oído. Una ocupante femenina, como se esperaba. Prepárate, Carmen. Recuerda tu papel. El corazón de Carmen se detuvo. Era real. Segundos después, las luces de unos faros de coche barrieron el oscuro patio. Un sedán de lujo se detuvo bruscamente frente al porche. El motor se apagó con un rugido. La puerta del coche se abrió. La señora Torres salió. Estaba sola. Llevaba una blusa de seda cara y pantalones. Su aspecto contrastaba con el entorno ruinoso. Sus ojos eran salvajes, moviéndose rápidamente como si buscara amenazas en la oscuridad. Se aferraba a un bolso de marca con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El bolso parecía pesado y lleno. Quizás con dinero en efectivo, o quizás con algo más peligroso. Vio a Carmen, de pie sola en el porche. Su rostro se endureció al instante. «¿Dónde está el teléfono?», gritó la señora Torres. No se molestó en saludos ni en mentiras. Subió rápidamente los escalones del porche. Carmen retrocedió un paso, interpretando su papel. Levantó el teléfono con mano temblorosa. «Señora, primero explíqueme. ¿Qué es todo esto?» Antes llegó un mensaje. Una foto de Javier. «Estúpida. ¿Eres tan estúpida?», la cortó la señora Torres, su voz llena de veneno. No tenía paciencia. Con un rápido movimiento, le arrebató el teléfono de la mano a Carmen. Miró la pantalla oscura. «¿Sabes la contraseña?», espetó. Carmen negó lentamente con la cabeza, fingiendo estar demasiado asustada para hablar. «¿Por supuesto que no sabes nada?», escupió la señora Torres. Sus propias manos temblaban de adrenalina mientras introducía los 6 dígitos del cumpleaños de su hijo. El teléfono se desbloqueó. La señora Torres soltó un profundo suspiro de alivio. Lo tenía. La prueba estaba en su mano. Ahora solo quedaba un cabo suelto por atar. El testigo. Miró a Carmen. La mujer que tenía delante parecía patética, vestida, con los ojos hinchados de llorar, temblando de miedo. La señora Torres sonrió con desdén. Había subestimado a Carmen toda su vida, y no iba a parar ahora. Se sentía superior. Tenía que silenciar a Carmen para siempre, y la mejor manera era destruir primero su espíritu. «¿Así que te has enterado?», preguntó la señora Torres, su voz de repente horriblemente tranquila. Empezó a reír. Una risa baja y ronca que resonó en el silencioso patio. «Sí, Javier está vivo». «Por supuesto que está vivo», Carmen sollozó, como le habían indicado. «¿Pero cómo, señora? ¿Por qué? ¿Por qué?». La señora Torres escupió. «Por ti, porque atrapaste a mi hijo. Mi único hijo tuvo que casarse con una pobrecita como tú. Se merecía algo mejor. Se merecía a Clara». La señora Torres se paseaba por el porche, apretando el teléfono y el bolso. Parecía disfrutar de este momento de confesión. Después de 2 años de mentiras, por fin podía desatar su odio. «¿Crees que te quería? Nunca te quiso. Se casó contigo solo por lástima. Y después de la boda, no trajiste más que mala suerte». Su negocio se hundió. Tenía deudas de juego por todas partes. Iba a ir a la cárcel, así que... «Usted lo planeó», susurró Carmen. «Por supuesto que lo planeé», gritó la señora Torres con orgullo. «Soy su madre. Salvé a mi hijo. Lo planeamos todo a la perfección. La falsa muerte. El seguro».
Señaló la cara de Carmen con el dedo. Y tú te lo tragaste todo, llorando a moco tendido con esa cara de tonta. Firmando cada papel que te puse delante. Nos entregaste millones de euros. El rostro de la señora Torres brillaba con triunfo bajo la tenue luz de la luna. Tu dinero del seguro es nuestro. Financió la nueva vida de Javier con Clara. Pagó la educación de mi verdadero nieto Mateo. Y, por supuesto, mi jubilación. Dio una palmada a su bolso. Un chalet en la sierra me está esperando. Cada palabra era como un latigazo para Carmen, pero tenía que aguantar. Necesitaba una última confesión. Pero el cuerpo, señora, sollozó Carmen, jugando su última carta. Lo enterramos, vi su tumba. Yo toqué su tierra. Al oír eso, la señora Torres se rió aún más fuerte. Era una risa tan malvada que a Carmen se le erizó el vello de la nuca. ¿El cuerpo? Por Dios, qué ingenua eres, se burló. Era solo el cadáver de un vagabundo sin nombre del depósito. Nadie lo reclamaba. Un pequeño soborno a un médico corrupto, el doctor Vargas, y, vuela, Javier estaba oficialmente muerto. Y tú llevas 2 años llorando como una idiota sobre la tumba de un desconocido. La confesión fue completa, detallada y vomitada con repugnancia. A través del auricular, Carmen oyó la voz del inspector Romero. Suficiente. Lo tenemos todo. Pero la señora Torres aún no había terminado. Su risa se detuvo de repente, sus ojos se entrecerraron y fulminó a Carmen con la mirada. El triunfo la había vuelto imprudente, y ahora se dio cuenta de que había hablado demasiado. ¿Y ahora?, dijo la señora Torres, su voz volviéndose helada de nuevo. Dio un paso más cerca. Sabes demasiado. Miró a su alrededor, al oscuro patio. Silencio. Solo se oía el canto de los grillos. La oscuridad le dio una falsa sensación de seguridad. Deberías haber seguido siendo una tonta, Carmen, escupió. Nunca deberías haber abierto este teléfono. Levantó su pesado bolso. Carmen pudo ver la forma de un objeto duro presionando contra el cuero. No era una cartera. Era algo sólido y pesado, como un jarrón o una pequeña escultura. Algo lo suficientemente pesado como para hacer daño. Adiós, mi querida nuera. Justo cuando la señora Torres balanceó el bolso hacia la cabeza de Carmen, una voz de pánico rompió el silencio de la noche. Mamá, no. Se oyó un terrible chirrido de neumáticos. Otro sedán, no un coche de policía, entró derrapando en el patio. Sus deslumbrantes faros apuntaron directamente al porche, cegando a las 2 mujeres. La puerta del coche se abrió. Javier saltó. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor. Ya no parecía el hombre relajado que tomaba café esa misma tarde. Parecía un fugitivo. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Tenemos que irnos ya», gritó Javier corriendo hacia el porche. «La policía. Creo que me han seguido. Están por todas partes». La señora Torres se quedó helada, con la mano levantada todavía sosteniendo el bolso. Su rostro se puso pálido ante la inesperada aparición de su hijo. Su plan se había desmoronado. «Te vas a la cárcel». Una voz tranquila y autoritaria surgió de la oscuridad del jardín. De repente, todo el patio se iluminó. Potentes focos de varias direcciones se encendieron a la vez. Beatriz salió de detrás de un gran árbol, con su teléfono grabando. A su lado, el inspector Romero se mantenía firme. De detrás de los arbustos y de dentro de la casa oscura, docenas de agentes de paisano, algunos fuertemente armados, emergieron, rodeando el porche. «¡Manos arriba! ¡Están rodeados!», gritó el inspector Romero. El bolso de la señora Torres cayó de su mano flácida, el objeto pesado de su interior golpeando el suelo de madera con un ruido sordo. Miró los focos, a su hijo y a Carmen. Su rostro era una máscara de confusión y derrota. Javier se quedó rígido en medio del patio, a medio camino del porche. Miraba directamente a su esposa, Carmen, la mujer a la que creía haber engañado por completo. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Javier ya no había sorpresa, solo terror absoluto y un arrepentimiento demasiado tardío. «Esto es una trampa», gritó la señora Torres, su voz estridente. «Me has tendido una trampa. Esta zorra astuta me ha tendido una trampa». Carmen dio un paso adelante, saliendo de las sombras. Sus lágrimas se habían secado. Su rostro pálido estaba ahora endurecido como el acero. Ya no temblaba. Con un movimiento tranquilo y calculado, se llevó la mano a la ropa, revelando el pequeño auricular en su oído. «Toda su confesión está grabada, señora», dijo Carmen. Su voz sonó clara y fuerte en el silencioso patio, desde el cadáver sin nombre hasta sus planes para el chalet. Todo está grabado».
La señora Torres miró el pequeño dispositivo y por fin lo entendió. Estaba perdida. Silencio. Un silencio roto que se sintió más pesado que todos los gritos anteriores. La señora Torres miró fijamente el auricular en la oreja de Carmen, luego a su hijo congelado en el patio, y luego a las caras decididas de los policías que la rodeaban. No había escapatoria, no había mentiras que pudieran salvarla ahora. Su farsa se había hecho añicos. Javier fue el primero en derrumbarse. Carmen. Yo. Comenzó, con la voz quebrada. Puedo explicarlo. Todo fue idea de mamá. Cállate, gritó la señora Torres, su rostro enrojecido de rabia mientras luchaba por recuperar un mínimo de control. Eres un cobarde, igual que tu padre. Ya es suficiente, dijo el inspector Romero. Dando un paso adelante, asintió a sus agentes. Llévenselos. 2 agentes agarraron inmediatamente los brazos de una repentinamente débil señora Torres. La mujer que hace unos minutos era tan arrogante y llena de odio, ahora se desplomó. Sus ojos miraban sin ver el suelo del porche. Otros agentes esposaron a Javier, que no ofreció ninguna resistencia. Simplemente agachó la cabeza, negándose a mirar a Carmen. Señora Torres, dijo el inspector Romero, mientras le leían sus derechos. Queda usted detenida por conspiración criminal, fraude al seguro, falsificación de certificado de defunción y malversación de fondos. Usted, Javier, se volvió hacia el hombre esposado. Queda detenido por todos los mismos cargos. Mientras los arrastraban por el patio hacia coches de policía separados, Beatriz se acercó a Carmen. Envolvió con sus brazos los hombros de su amiga, que había empezado a temblar violentamente. A medida que la adrenalina disminuía, la realidad de lo que acababa de suceder golpeó a Carmen. Se acabó, Carmen, susurró Beatriz. Todo ha terminado. Lo has conseguido. Carmen asintió. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza ni de rabia, eran de alivio. El proceso legal fue rápido y acaparó los titulares. El caso de la viuda contra su marido resucitado fue una sensación. Las pruebas que Carmen recopiló del móvil de la señora Torres, la grabación de vídeo y la confesión completa grabada en la casa vacía eran demasiado contundentes para refutarlas. El caro equipo de abogados que contrató la señora Torres intentó argumentar que las pruebas del teléfono se obtuvieron ilegalmente, pero el inspector Romero y Beatriz argumentaron que el video y la grabación de la confesión en el porche, obtenidos con una orden de registro de emergencia, eran más que suficientes. El médico corrupto, el doctor Vargas, fue detenido ese mismo día. Presa del pánico, confesó inmediatamente todo, revelando cómo la señora Torres le pagó una gran suma de dinero para conseguir un cuerpo no identificado del depósito y firmar el certificado de defunción falso. La amante de Javier, Clara, también fue detenida como cómplice que se benefició de las ganancias del crimen. La justicia fue decisiva. La señora Torres, como autora intelectual, fue condenada a 20 años de prisión. En el tribunal no mostró ningún remordimiento, solo miraba a Carmen con puro odio. Javier recibió una sentencia más leve de 15 años por su cooperación. Clara y el doctor Vargas también recibieron penas de prisión acordes. La compañía de seguros anuló inmediatamente la póliza a nombre de Javier y presentó una contrademanda por sus pérdidas. El tribunal dictaminó que todos los activos comprados con los fondos ilegales, el chalet en la sierra en el que la señora Torres nunca llegó a vivir, la casa del pueblo y todo el dinero de sus cuentas secretas debían ser congelados. Posteriormente, un tribunal civil dictaminó que todos esos activos, junto con el resto del dinero del seguro que por derecho pertenecía a Carmen y a Alma desde el principio, debían ser devueltos a Carmen, incluyendo la casa de la herencia de los padres de Javier. Legalmente, Carmen era ahora una mujer muy rica. Un año después, la alegre risa de Alma se oía entre el sonido de las olas. Carmen sonrió desde su manta de picnic. Ella, Alma y Beatriz disfrutaban de una tarde soleada en una ciudad costera, lejos de Madrid, lejos del pasado. Carmen había vendido el pequeño apartamento y la casa que Javier había dejado. Compró una pequeña y bonita casa cerca de la playa y empezó una nueva vida. Su negocio de galletas artesanales, antes pequeño, ahora florecía. Llamó a su empresa Las Galletas Arcoíris de Alma, y los pedidos llegaban de toda la ciudad. Su ropa, que antes solía ser de colores oscuros, ahora era de tonos vivos, azul cielo, rosa y amarillo girasol. «Mamá, vamos a nadar», gritó Alma agitando un pequeño cubo. «Ya voy, mi vida», respondió Carmen. Cogió su teléfono, abrió la galería de fotos. Sus dedos se detuvieron en una vieja carpeta oculta. Se titulaba Recuerdos. Dentro, solo quedaba una foto, la foto de su boda con Javier. Ambos sonriendo felices, ajenos a las mentiras que vendrían. Carmen miró la foto durante un largo rato. Ya no había dolor ni rabia,
Solo un vacío, como si mirara a un extraño. Con un movimiento decidido, pulsó el botón de borrar. ¿Eliminar este elemento de forma permanente? Carmen sonrió. Sí. Se levantó, se sacudió la ropa y corrió hacia el agua, uniéndose a Alma. Ya no lloraba por un hombre muerto, tampoco odiaba al hombre vivo que estaba en la cárcel. Simplemente, se sentía libre. Mientras construía castillos de arena con Alma, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Beatriz, que estaba leyendo un libro. Carmen, te ha llegado una carta a casa. Es de la prisión. El corazón de Carmen se detuvo por un instante, pero luego se calmó. Ya se lo esperaba. Por la noche, después de que Alma se durmiera, Carmen abrió la carta. Era una simple postal de las que venden en la cantina de la prisión. La letra era temblorosa y llena de rabia. Era de la señora Torres y contenía solo 4 palabras. Lo pagarás muy caro. Carmen miró la postal. La antigua Carmen habría temblado de miedo ante tal amenaza. Pero ahora, solo esbozó una leve sonrisa. Llevó la postal a la cocina y la prendió fuego sobre el fogón de gas. Observó cómo el papel se ennegrecía lentamente, se curvaba y finalmente se convertía en cenizas. Apagó el fuego. El misterio había terminado. Se había hecho justicia. Carmen volvió al porche de su casa de la playa, mirando la luna llena que brillaba intensamente sobre el mar en calma. Respiró profundamente el aire fresco y salado. Era libre.